Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar paso a la tutoría eh, número 4, ¿sí? Tutoría de repaso número 4, correspondiente a nuestra materia, programación intermedia, bajo la coordinación del ingeniero José de Paz, quien pues está dándonos todos aquellos lineamientos necesarios para poder llevar adelante esta cátedra. De mi parte, pues un gusto estarles recibiendo para que compartamos nuevamente aquellos contenidos, en este caso correspondientes a la cuarta unidad. Mostrarles por acá la ruta de aprendizaje correspondiente a esta unidad número 4, que está destinada a que se desarrolle del 24 de abril al 7 de mayo. En ese sentido, pues estamos justamente iniciando ese tiempo para poder comprender todos estos contenidos. Son básicamente dos contenidos los cuales se van a desarrollar. No sin antes, pues, a pasar a ello, quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están acá, pues, dándole vida a esta tutoría de repaso número 4. En primer lugar, le damos la muy y más cordial bienvenida a la compañera Roxana Marilyn. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Un gusto estar aquí. Saludos a los compañeros. Ok, muchas gracias. Igualmente, al compañero Eric Alexis, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, bienvenido, un gusto tenerle por acá. También por acá nos acompaña Elmer Alonso, bienvenido. Bueno, creo que tiene problemas con su micrófono y el compañero Carlos Antonio, bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Un gusto tenerle por acá, Carlos. Vamos a darle paso a la tutoría. Un gusto a todas y todas y pues quienes van a ver esta tutoría posteriormente, en su momento, bienvenidos. Vamos a arrancar, como les mencionaba, dando a conocer la ruta de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo que lleva esta ruta? Pues en primer lugar, decirles que el objetivo se basa en comprender el concepto de programación orientada a objetos aplicando herencia y profundizar en el desarrollo de las aplicaciones en el entorno gráfico de Java NetBeans. Para esto, pues, se destina la fecha, como les mencionaba, del 24 de abril al 7 de mayo. Esto hace particular todo porque son dos temas muy importantes. Acá estos contenidos están en el 4.1, que es la programación orientada a objetos, la herencia, y el 4.2, que son los componentes de la GUI, que es la interfaz gráfica de usuario. Entonces, aquí cada una de ellas conlleva unos objetivos, los cuales pues nosotros vamos a tratar de cumplir y alcanzar, tratando también en este sentido, tratar de adquirir también todos los conocimientos necesarios para desarrollar la tarea número 3, que si ustedes muy bien lo han observado por ahí, está contemplada, está colocada ya en plataforma. No sé si ya la observaron, dónde se encuentra en esta ocasión la tarea, la consigna de la tarea. ¿Les escucho? De mi parte no la he visto, ingeniero.
Ok, vaya, posteriormente la podemos ver, está ya ahí en plataforma en la parte de la unidad número 4. No se vayan a confundir, está hasta ahí en la parte de la unidad 4, en la parte final, por ahí está consigna de la tarea número 3, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que la tarea va a estar basada en la unidad número 4. Eso es lo que destina. Si vemos por acá, está justamente la actividad a desarrollar. Y esto nos enfoca a la tarea número 3 con una ponderación del 8% de la nota del ciclo. Eh, es importante que ustedes vean la fecha de entrega en la orientación académica. De igual lo trae la misma consigna, así que no hay donde perderse. Otro punto importante es la parte de cómo cargan los, los proyectos cuando se presentan las tareas. Quiero hacer énfasis en este punto porque algunos compañeros pues están teniendo algunos problemas en ese sentido y es importante que ustedes sepan que cuando vamos a hacer una entrega de tal magnitud es toda la carpeta que genera NetBeans, ¿verdad? Toda es la que usted va a adjuntar, no solo el archivo Java, por decirle algo, usted crea una clase de Java y esa es la que usted adjunta, no, ¿verdad? Tiene que adjuntar todo toda la carpeta del proyecto. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque no quiero que vayamos a tener mayores inconvenientes más de los suscitados hasta este momento, ¿verdad? Siempre es importante ver esto porque nosotros como tutores calificamos de acuerdo a lo que ustedes presentan en plataforma. No quiero que se tome a mal, ¿verdad? Sino que nada más hacer ver cuál es la situación. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que vayamos teniendo esos tipos de inconvenientes. Sí, nosotros sabemos que al programar, el mismo programa necesita de todos aquellos complementos, aquellos paquetes para que funcione, ¿verdad? Así que pedirles que sean un poquito más cuidadosos y evitarnos problemas. Quienes lo están subiendo correctamente, pues de igual manera invito a que sigan de esa manera. Bueno, vamos a dar paso. Si no hay preguntas o algún comentario hasta este momento, algo que ustedes quieran mencionar. Por mi parte, no, ingeniero. Ok. Este, Vamos a continuar. No sé si se observa ahí en pantalla, estoy colocándole ya el contenido correspondiente. Vaya, en plataforma se le han colocado los capítulos, los cuales ustedes deben de observar. Ahí está justamente que la parte de la programación orientada a objetos, la herencia está en el capítulo 9 y los componentes de la interfaz de usuario gráfica o la interfaz gráfica de usuarios está en la parte del capítulo número 12 del libro correspondiente, del libro de Java, ¿verdad? Así que esos son los que nosotros debemos de tratar de empaparnos de sus conocimientos para ir comprendiendo el sentido de esta unidad número 4. Esta unidad número 4, como repito, hace énfasis a tratar el manejo, ¿sí? El manejo de la herencia y la parte de la interfaz gráfica de usuario. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a pretender desarrollar en esta unidad, en esta tutoría? Vamos a basarnos en la parte de la herencia. Si usted observa por acá, está un concepto de Java. Vamos a ver la parte del resumen, ¿verdad? Porque aquí creo que si usted quiere comprender de mejor manera, lo ideal es ver este resumen y también ver cada uno de los capítulos. Yo le invitaría a que vea los capítulos, porque los capítulos son los que concentran más la información y tienen mayor detalle de todo esto, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de irle enfocando o tratarle de ir resumiendo la idea principal de esto. Ante ello, yo quiero preguntar a cada uno de ustedes si han tenido la oportunidad de hacer la lectura correspondiente a, a este primer capítulo, que es el capítulo de la herencia. O aunque sea, ustedes ya vieron la parte del, del resumen, no sé, ustedes me dirán, pregunto, ¿alguien ya comenzó a leer esto y tratar de comprender? Porque esa es la idea, ¿verdad? Y ir tratando de leer previamente a las tutorías. ¿Alguien? Roxana, Marilyn. Por mi parte no he podido, ingeniero. Ok, Carlos, comprendo. Roxana. No, hasta el momento no hay. Ok, Eric. Eric Alexis. Yo vi un video sobre herencia que explicaba sobre programación orientada a objetos. Ok, vaya, eso ya es bueno, ¿verdad? Recuerde que también hay audiovisuales que nos van a ayudar. El compañero Elmer Alonso. También vi un video que aparecía ahí sobre la herencia. Ajá, vaya, a esto, antes así, a los dos compañeros que ya vieron el video, vamos a iniciar por Eric Alexis, o ya se empaparon de algo, preguntarles, ¿qué han comprendido ustedes de herencia? Bueno, yo de herencia ahí se puede ver que es como que digamos una serie de variables o datos que pueden ser transferidos a otro programa, como por ejemplo personas. También puede darse esa información a un programa que se encargue de contar estudiantes, que los estudiantes también son personas, también los clientes y entre otras cosas, o sea que pueden utilizar en diferentes programas. Ok, gracias Elmer. Eric, Así que en la herencia se puede crear una clase nueva y hacer el llamado a los atributos y los métodos que tiene otra clase y sin necesidad de seguir creando nuevos métodos o poner atributos, seguir repitiendo, sino que podemos hacer un llamado desde otra clase con los atributos y métodos que una clase que hemos creado primero. Y en la segunda clase podemos también hacer nuevos métodos y agregar atributos que no están en la otra clase, porque la primera clase sería clase padre, se le llama, y la segunda sería el que hereda, sería la clase hijo. ok, ok, me alegra. Bueno, por ahí va, ¿verdad? Por ahí va la idea. Este, los otros compañeros, pues yo creo que van tratando de ir llenándose con los conocimientos que nos están compartiendo los compañeros. Ya lo vamos a ir viendo a detalle, ¿verdad? Pero me parece excelente que ustedes estén teniendo ya los primeros nociones sobre esto. Preguntarles,
En ciclos anteriores, ustedes ya han tratado de trabajar con programación orientada a objetos. Creo que el ciclo pasado en C++, creo que eso fue como algo parecido. Ok, va parecido, digamos, va, ok. Bueno, vamos a comenzar por acá. Y quiero que ustedes vayan concentrándose un poco, tratemos de abrir un poco la mente y veamos cuál es la idea, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar. Quiero que vayamos poniendo atención a la teoría, porque yo soy partidario de que la teoría es justamente la base para poder programar, ¿sí? La comprensión, realmente la comprensión de aquellas herramientas que nosotros podemos utilizar. Un programa puede tener, un lenguaje de programación puede tener muchas herramientas, pero si nosotros no las conocemos o nosotros no hemos determinado el fin de esta misma, pues creo que no llegamos a nada, ¿verdad? Entonces, quiero que abramos un poquito la mente. En este momento quiero que ustedes no piensen en programación. Empecemos por esto, no piense en programación. Quiero que usted piense en la vida cotidiana en este momento. Bueno, cuando yo le digo la palabra herencia, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Pregunto, para cualquiera, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando hablamos de una herencia? Una herencia familiar, o sea, de que una persona mayor le transfiere a o su descendencia algún tipo de objeto de valor o algo así, o sea, como cuando heredas una casa o heredas dinero, que le pide a una persona, pero después se la transfiere a otra. Ok, ok, Elmer, me parece. Vaya, le damos paso aquí al compañero Carlos. Adelante. Iba a decir lo mismo, también con las pequeñas cosas que se heredan. Por ejemplo, bueno, básicamente lo que dijo aquí el compañero, se heredan objetos, incluso dinero, lo mismo, casas, este, a veces genética. Y nada, sobre eso creo. Ok, vaya, de acuerdo con los compañeros, ¿verdad? Con lo que ellos tienen de la percepción de ellos de qué es una herencia, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Una herencia es eh, nada más ni nada menos que, como decir, yo transfiero algo a otra persona, si nosotros lo estamos viendo en el ámbito cotidiano, ¿verdad? Puede ser desde los genes, ¿verdad? El mismo ser, ¿verdad? El mismo yo, mis padres, transfieren sus genes a sus hijos. O puede ser ya en lo material que estamos transfiriendo, como decía el compañero, objetos de valor, ¿verdad? Dinero, propiedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que herencia es transferir, ¿verdad? Dar algo, ¿sí? Es un mecanismo mediante el cual pues, nosotros estamos dando lo que somos o lo que tenemos para otra persona, ¿verdad? Por ahí podríamos ir aterrizando en contexto que es una herencia, ¿verdad? Entonces, ahora sí, quiero que ustedes se vayan ya teniendo ese conocimiento cotidiano, quiero que ustedes ese mismo conocimiento lo vayamos transfiriendo a la parte de la programación en Java. Pero primero quiero que ustedes comprendan algo y es que la herencia es un pilar importante en la programación orientada a objetos. Dice la teoría que es el mecanismo en el que Java por el cual una clase permite heredar características.
¿Qué son las características? Pues lógicamente son los atributos y métodos de otra clase. En lenguaje de Java, una clase se hereda, ¿sí? Que se hereda se denomina superclase, ¿sí? Así la conozco yo como superclase o clase padre, así se puede conocer también. La clase que hereda se llama subclase, ¿sí? Es una subclase y la subclase también se puede conocer como clase hija. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo tanto, la subclase es una versión especializada de una superclase. Hereda todas las variables y los métodos definidos por la superclase y tiene también la capacidad de agregar sus propios elementos únicos. Si lo asociamos, si damos la retrospectiva y hacemos ver con respecto a nuestro contexto cotidiano, es como cuando nuestros padres nos transfieren su ADN, ¿verdad? Nosotros tenemos todo lo de ellos, ¿verdad? Tanto de la madre como del padre, para formar un nuevo ser. Pero acá viene lo particular, justo como dice acá. Nosotros tenemos la capacidad de agregar nuestros propios elementos únicos dentro de esa clase. Entonces, una clase hijo, ¿sí? Tiene también la capacidad de generar sus propios elementos, que son únicos porque no están dentro de la clase padre. Entonces, si aterrizamos a conocer qué es una herencia, podemos definirla que la herencia es como la capacidad de crear clases que adquieren de manera automática los miembros, o sea, los atributos y métodos de otras clases que ya existen, pudiendo al mismo tiempo añadir atributos y métodos propios. Lo que decía la definición anterior, nosotros tenemos la capacidad de programar una clase, una superclase, y luego esta a su vez tiene la capacidad de generar una nueva subclase y esta va a tener sus propios elementos, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo de reutilización del software que permite definir a partir de una clase otras clases relacionadas. En ese sentido, hay algo muy importante. Yo creo que aquí nosotros podíamos también tomar en cuenta lo siguiente y poder decir que en Java hay tres elementos básicos, ¿sí? Que son muy importantes: la herencia, la encapsulación y el poliformismo. Estas son las características principales de la programación orientada a objetos. Esos tres elementos son más que importantes. Vamos a iniciar con la parte de la herencia. Y la herencia, pues como repito, son o permite crear clases que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento definido de otras clases, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Entonces, eh, la clase padre o superclase también se le puede llamar clase base, ¿sí? También hay una tercera forma de llamarlo como clase base. Y la subclase, ¿sí? O clase hijo también se conoce como clase derivada, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes también tengan la textualización de esto porque hay distintas literaturas las cuales pues pueden confundirnos en su momento, ¿verdad? Entonces podemos llamar a la clase padre o a la superclase o también la podemos llamar como clase base. Y la subclase la podemos denominar también como clase hija o también la podemos llamar como clase derivada, ¿verdad? Entonces, esa contextualización o esa literatura a nosotros nos tiene que dar la pauta para entender de mejor manera qué es la herencia en Java, ¿verdad? Hasta este punto quiero preguntar cómo vamos asimilando la idea.
No sé, alguien que quiera participar y decir su comentario, ¿qué, qué alcanza a observar por ahí? ¿Les escucho? Bueno, vamos a continuar entonces. Quiero que veamos también la parte de que al utilizar la herencia existen dos clases, a las cuales la teoría las contempla de la siguiente manera. Lo que yo les decía, ¿verdad? La clase padre y la clase hija, las cuales pues pueden ser llamadas como superclase o clase base y la hija como subclase o clase derivada. Dice también que al igual que las herencias en la vida real, en Java la clase hija pasa a tener lo que tiene la clase padre, que son atributos y métodos, ¿verdad? Un objeto de la clase hija es también un objeto de la clase padre. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si yo creo un objeto de la clase hija, es también un objeto de la clase padre, ¿verdad? Entonces, hay que ir observando esto. Quiero que también veamos la parte de lo siguiente. Y es que como volvamos a la parte que nosotros conocemos como cotidianidad, ¿verdad? La vida cotidiana de nosotros. Para que a mí me den una herencia, si es material, ¿qué necesito? Pregunto, ¿qué necesito yo para decir que algo es material y a mí me van a pasar? Por ejemplo, mi papá me va a heredar una casa, digamos. ¿Qué necesito yo para validar esa casa? Que decir, ya es mía y nadie me la va a quitar. ¿Cómo yo puedo identificar eso? Legalmente, ¿cómo se hace? Una carta de poder, algo así se llama, creo. Ajá, ok, Carlos. ¿Quién más? Cumplir los 18 años de edad. Ajá, ok, Eric. ¿Qué más? Legalmente, ¿cómo yo sé que algo ya es mío, mi papá me lo heredó y nadie me lo va a quitar? Ujú. En realizar una escritura. Una escritura, ¿verdad? Vaya, vámonos por esa parte. Digamos de que yo ya tengo 18 años, cumplo lo establecido, los requisitos por la ley. eh, Mediante ello, pues yo tengo la capacidad de poder adquirir o también recibir herencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros cuando hacemos algo en la parte legal, nosotros podemos tener ya un manifiesto, ¿sí? Jurídico en el cual pues, nosotros dice que la casa ya es propia del hijo. Podemos decir, se le ha heredado y aquí está el documento mediante el cual pues la escritura dice que él es el dueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar? Ya regresando a Java, ¿qué es lo que yo debo de ver o visualizar para comprender que a mí no es solo el hecho de tener una clase padre o una superclase y que esa pues es la que ya dice, yo soy la superclase y pues hasta ahí, ¿verdad? No. Para que exista una clase hijo, o una clase derivada, ¿qué es lo que sucede?
Dice que nosotros vamos a utilizar la palabra reservada en la sintaxis de la programación, ¿sí? Nada más extend, ¿sí? Que eso me está indicando que es una extensión, ¿sí? Acá, el ejemplo es muy claro. Me dice que yo tengo una clase, ¿sí? Que se llama punto 3D, que se extiende, o que viene, o que se está haciendo, o que está dando la pauta de decir que tiene un punto 2D. ¿Qué es lo que yo debo de reconocer por ahí? ¿Sí? Uno, que yo tengo una clase padre. Dos, que estoy dando, ¿sí? Estoy adquiriendo desde punto 2D, estoy adquiriendo en punto 3D todo lo contenido en la superclase punto 2D. Lo estoy transfiriendo a punto 3D. Entonces, ahí yo estoy diciendo, ¿sí? Yo estoy diciendo desde ese momento, le estoy diciendo a mi lenguaje de programación que punto 3D es derivado de punto 2D. Entonces, yo creo una clase, ¿sí? Una clase hija denominada punto 3D, en la cual, ¿sí? Indicamos que es la clase hija de clase punto 2D. Y eso, recuerde, va a utilizar la palabra extend, ¿sí? La palabra reservada en la sintaxis extend. Esto le está diciendo que estoy haciendo una extensión desde punto 2D hacia punto 3D, ¿sí? Ahora, cuando yo ya he logrado eso, tengo que observar lo siguiente. Y es que es la forma en la cual yo voy a visualizar lo que contiene. ¿Qué es? Pueden haber miembros privados de la superclase y estos no son visibles desde la subclase. Y también, bueno, pongamos un ejemplo. En este sentido, yo creo que es importante que usted lo piense de la siguiente manera. Imagínense que aquí tenemos un private, ¿sí? Nosotros le escribimos private. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy diciendo que los atributos de la superclase son exclusivos para la superclase. Entonces, cuando yo coloco, ¿sí? O estoy definiendo de esta manera los atributos, estoy diciendo, ¿sí? Le estoy diciendo al programa que no vamos a poder visualizar en la subclase todos los atributos de la superclase, ¿sí? Hay que ser cuidadosos con ello. Pero si yo los necesito utilizar o yo los quiero ver allá en la clase hija o en la subclase, ¿cómo voy a hacer? Yo utilizo los famosos getters, ¿sí? Ustedes ya los hemos trabajado, de hecho. Eso me dan a mí la capacidad de llegar a la superclase, visualizar lo que tiene y utilizarlo, ¿verdad? Pero eso es siempre y cuando usted lo llame de esa manera, utilizando los famosos get. Get, luego el nombre del atributo, ¿verdad? Y ahí ya hace el llamado correcto, aunque sean privados de la superclase. Ahora, el otro punto de visibilidad es los miembros públicos de la superclase son visibles y siguen siendo públicos en la subclase. Esto es todo lo contrario a la anterior, ¿verdad? Si yo tengo miembros públicos o atributos públicos, esos van a ser visibles también en la subclase. Ejemplo, yo creo que aquí deberíamos de enmarcarlo en la cotidianidad, ¿verdad? Vaya, veamos, yo creo que podemos hacerlo de la siguiente manera. Imagínese que usted, vámonos a la vida cotidiana, imagínese que usted está aquí
en San Salvador, digamos, está en San Salvador. ¿Qué es lo que hace usted? Si quiere, hacemos la siguiente contextualización. Imagínese que usted está ahí por el centro de San Salvador, ve los edificios, bonito. Digamos, yo quiero entrar a la parte digamos, a un espacio público, por decirle algo, si yo quiero ir ahí a alguna plaza, por ejemplo, la Gerardo Barrios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ese está abierto para todos, ¿verdad? Es público. Y no importa quién llegue, porque sigue siendo público, ¿verdad? Entonces yo puedo observarlo sin necesidad eh, de pagar por él, ¿verdad? Por ver el espacio. Pero ¿qué sucede cuando yo veo un espacio privado? Es lógico, si es privado, ¿qué sucede? Yo tengo que pagar para poder visualizarlo. Por eso es que yo le decía, la forma de pago en la programación es utilizar los famosos getters, ¿verdad? O también yo puedo cambiar el nombre, cambiar lo privado a otra forma, ¿verdad? Que también se conoce como una declaración que se llama protected, ¿sí? En ese caso es una forma de que nosotros le vamos a dar acceso a los atributos de una clase padre. Pero si nosotros no queremos modificar la definición que tenemos de los atributos, entonces yo dejo privado, private o private, y para poder visualizarlo, mi forma de pago va a ser llamarlos en la clase hija con los famosos getters, ¿verdad? De esa forma, get y el nombre del atributo. Esa es una forma mediante la cual nosotros vamos a irlo observando por ahí. Luego, bueno, no sé si hay preguntas acá para que ustedes también participen. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. ¿Preguntas? ¿Escucho? Bueno, continuemos. Lo siguiente es la parte de que se puede acceder a los miembros de la superclase utilizando las palabras reservadas super, ¿verdad? ¿Cómo utilizo eso? Pues nosotros con esa palabra super, nosotros podemos indicarle a Java que estamos diciendo que los atributos vienen de una superclase. Por eso la palabra super me está diciendo directamente que son o que los estamos accediendo de una clase padre. Si una clase se declara como final, no puede heredar de ella, ¿sí? Esto es lógico, ¿verdad? Si yo estoy diciendo como final, pues no puedo heredar de ella. En Java, todas las clases heredan implícitamente de la clase object, ¿sí? De objetos, ¿verdad? Entonces, esa clase, pues yo debo de estar consciente de que todas las clases que yo vaya creando van a ir heredando implícitamente de ella, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la parte de la herencia y creación. Yo puedo tener el constructor de la clase hija, refine el comportamiento de su padre. Sí, eso es lógico, ¿verdad? Mediante lo que hemos hablado. En Java los constructores no se heredan, ¿sí? Aquí quiero que usted observe. En Java los constructores no se heredan. ¿Por qué? Si usted recuerda, ¿qué son los constructores? Ajá, pregunta. ¿Qué es un constructor? Ujú.
Esto ya lo pasamos. ¿Qué es un constructor? Vaya, los constructores, diga adelante. Sí, un constructor es un método que se utiliza en Java para poder hacer el llamado de las variables. Ok, excelente. Sí, los constructores son nada más y nada menos que métodos, ¿sí? Son métodos, es decir, son una acción o un comportamiento de los objetos como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros recuerden, nosotros lo declaramos colocándole un modificador de acceso, le colocamos probablemente un valor de retorno y el nombre que va a contener ese método, ¿verdad? Y ahí podemos colocar argumentos y luego colocar cada una de las líneas que van a formar parte de cada uno de las partes que va a contener dicho método, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a desarrollar como tal? Entonces, dice que nosotros no podemos, en Java, nosotros no podemos, en este caso, heredar constructores, ¿sí? No se heredan. Y es por todo el sentido y tiene mucha lógica, ¿verdad? Un constructor es más que, o es mucho más que un solo atributo, ¿verdad? Entonces, es una acción o es un comportamiento propio de los objetos de una clase. Entonces, es de tener mucho cuidado, ¿verdad? No pensemos que si estamos heredando atributos, nosotros fácilmente vamos a heredar constructores. Es mentira, ¿verdad? No va a suceder. No se heredan. La primera sentencia del constructor de la hija, siempre, de la clase hija, siempre es un llamado al constructor de la clase padre. Y tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos trabajando, un constructor, en este caso, como usted muy bien lo sabe, tiene todas aquellas características o elementos esenciales, ¿sí?, de una clase. Entonces creamos el constructor, ¿sí? Y este pues directamente tiene que hacerle llamado al constructor padre, ¿verdad? Recuerde, se tiene que inicializar en la clase padre, ¿sí? Para que podamos desarrollarlo. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Recuerden, nosotros lo podemos hacer utilizando la famosa palabra reservada super, ¿sí? La cual nosotros estamos diciendo que el proceso a inicializar, ¿sí?, va a inicializarlo eh, los, los propios de dicha clase hija. Y si usted recuerda, pues nosotros la clase hija o cualquier clase, nosotros la inicializamos con this punto y el nombre del atributo, ¿verdad? Igual nombre de atributo, punto y coma, si se recuerda. De hecho, hasta la tarea que se dejó por ahí llevaba el sentido de que usted utilizara la famosa eh, palabra reservada this, ¿verdad? Para que no tuviera problemas en el momento de hacer el llamado en la clase, ¿verdad? Que adentro colocábamos los argumentos, colocábamos el tipo de atributo y el nombre que le asignábamos al atributo. Por ejemplo, string apellido, digamos, S, coma, valor, ¿verdad? O lo que fuese. Entonces ahí nosotros estábamos diciendo que estábamos utilizando la palabra reservada dis para poder inicializar, ¿sí?, el trabajo, ¿verdad? Es decir, inicializábamos los nombres propios de la clase constructor. Ahora, ¿qué debemos de observar también?
que la llamada al constructor padre puede ser implícita. Si se omite, si se llamará implícitamente al constructor por defecto. Equivale poner la primera sentencia. Ya les mencionaba que era súper. Ahí ya nosotros implícitamente estamos diciendo que estamos llamando al constructor por defecto. Luego de eso, dice también la teoría que si no existe el constructor por defecto de la clase, se dará un error en el tiempo de compilación, es decir, que es importante que tengamos constructor. Y de forma explícita, super, ¿sí? La palabra reservada super o super, AB, o dependiendo de si el constructor de la que invocamos tiene o no argumentos, ¿verdad? Que eso nosotros también ya lo sabemos, ¿verdad? Que las clases pueden o no pueden tener argumentos, dependiendo de la necesidad del programador. Bueno, hasta este punto, no sé si hay alguna consulta, algo que no me haya dado a entender sobre la parte teórica. Es momento que ustedes la puedan retomar. ¿Les escucho? Por el momento, por mi parte, no, ingeniero. Estaré leyendo, un poco más después lo que son los materiales y ir viendo las grabaciones de las clases. Ok, de acuerdo, Carlos. Excelente. Bueno, continuemos entonces. Veamos. Dice que una clase hereda todos los atributos definidos en la superclase, pero no puede acceder a campos privados, ¿sí? Cuando digo esto o cuando la teoría dice esto es porque, ya les decía, si nosotros en una clase, una superclase o clase cualquiera, nosotros definimos algo de manera privada, por ejemplo, yo digo private nombre o private lo que sea, yo estoy diciendo que ese va a ser un atributo privado y que va a servir justamente solo para la clase. Si lo quiero utilizar en otra clase, yo tengo a fuerza, ¿sí? Tengo que llamarlo utilizando el famoso getter, ¿verdad? El get y el nombre del atributo, ¿verdad? Luego paréntesis, punto y coma, ¿verdad? Yo estoy diciendo que ese es un atributo que estoy llamando desde otra clase, ¿verdad? Ahora, para permitir que un método de la subclase se pueda acceder a una característica, atributo o método de la superclase, se tiene que declarar, ¿sí? Como protected. Es lo que yo le decía. Que si yo quiero evitarme estar haciendo todo aquel relajo que le digo de colocar getter, ¿sí? Esa forma complicada de estar haciendo el llamado de los atributos, ¿sí? Yo también puedo evitarlo y llamarlos normalmente con la palabra reservada protected, pero ese se va a colocar en los atributos de la superclase o la clase padre. Ahí es donde nosotros vamos a tener la capacidad de hacer cambios en el modificador de acceso, ¿sí? Bueno, de hecho aquí nos da la teoría, nosotros nos está dando lo siguiente. Nos dice que tengamos cuidado con los modificadores de acceso. Yo creo que a más de alguno, de hecho a mí me sucedió que en su momento cuando yo iniciaba con Java, yo tenía problemas porque no sabía que había elementos que me facilitaban el trabajo, como si yo tengo un
private, que es una restricción máxima, es decir, que es visible solo en la clase donde se define, ¿sí? Yo quería utilizar un atributo en otra clase y no podía porque yo no tenía los conocimientos en su momento para poder desarrollarlo. Entonces no utilizaba los famosos getters. Pero también hay otro modificador de acceso, que es el por defecto, es decir, que es visible a las clases del paquete. Yo creo mi proyecto, genera mi paquete y dentro de mi paquete yo tengo muchas clases. Entonces, esas muchas clases tienen la capacidad de visualizar todos aquellos elementos que yo coloco, pero sin modificador de acceso, ¿sí? Entonces, yo puedo compartir todo, en todas esas clases, en esos documentos que yo he realizado, puedo compartir dicha información siempre y cuando esté por defecto, sin modificador. El siguiente es el famoso protected. ¿Qué pasa con este? Dice que es visible a las subclases y al resto de las clases del paquete, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es lo que yo le decía. Yo puedo, en lugar de colocar private, el famoso private, que está por acá, y luego del private, yo le coloco, cuando utilizo esto, le coloco el nombre, ¿sí? Y el atributo, entonces yo estoy diciendo que va a ser privado para la clase, pero eso puede cambiar porque yo puedo colocar protect y en ese sentido ya es visible para la subclase o las clases hijas que yo tenga. El paquete. Además de ello, está el que creo que todos conocemos de mejor manera, que es el public. Este es visible para todas las clases, es decir, yo tengo atributos que quiero verlos y utilizarlos en otra subclase o en otra clase, entonces yo fácilmente puedo utilizarlos, ¿verdad? Y mandarlos a llamar o imprimirlos de la misma forma como que estuvieran en la propia clase donde han sido creados. Entonces, esto es muy importante. Le va a ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza a usted. Así que la invitación es para que usted vaya analizando, vaya aprendiendo en la teoría de qué forma o de qué manera puedo contar yo con estos modificadores, ¿verdad? Eh, Como le digo, son 4, ¿sí? Tenemos el private, tenemos el por defecto que no coloca nada, tenemos el protected y tenemos el público, el public. Eso es garantizar, ¿sí?, la forma de trabajo. No sé si hay dudas, preguntas hasta acá. ¿Algo que mencionar? Por un momento no. Ok, ¿los demás? Tampoco por mi parte, ingeniero, todo bien. Ok, Carlos. Bueno, vamos a continuar. Veamos por acá. Esto, como repito, la teoría es fundamental que ustedes la vayan conociendo y la vayan asimilando, ¿verdad? Y por eso les invito a que después de esto ustedes hagan su análisis y vayan tratando de ir mejorando esto en ese sentido. Vamos al apartado de los constructores y herencia. Aquí, yo creo que lo importante es que veamos cómo vamos a manejar los constructores y la herencia que estos pueden dar. Entonces, en una jerarquía es posible que tanto las superclases como las subclases tengan sus propios constructores. Ya lo decíamos, ¿verdad? Que un constructor, al transmitir herencias pues, de manera sencilla y simple, no puede transmitir tampoco constructores, nada más atributos.
Pero aquí dice algo, y es que ¿qué constructor es responsable de construir un objeto de la subclase? ¿El de la superclase o el de la subclase o ambos, ¿verdad? Y es una muy buena pregunta porque siempre nosotros que vayamos a programar vamos a tener que estar observando qué constructor es el que hace eso, pues. Entonces, la respuesta que nos da la teoría dice que el constructor para la subclase construye la porción de la superclase del objeto y el constructor para la subclase construye la parte de la subclase. Es decir, tiene que haber constructores en cada una de ellas, ¿verdad? Tanto en la clase como en la subclase. Entonces, para nosotros debe ir teniendo sentido porque la superclase no tiene conocimientos ni acceso a ninguna otra subclase. O sea, una superclase se supone que está solo con conocimiento de lo propio, no de lo que sucede después, ¿verdad? Por lo tanto, la construcción debe estar separada. Y es que también nosotros podemos tener problemas al estar tratando de encajonar todos los constructores en un solo documento. Yo creo que lo importante es que comprendamos que en este sentido, lo importante es que deben de haber una separación. Eso va a facilitar el trabajo. En la práctica, la mayoría de clases tendrán constructores explícitos, no predeterminados, es decir, yo los voy a ir creando de acuerdo a la necesidad. Cuando solo la subclase define un constructor, el proceso es sencillo. Simplemente construye el objeto de la subclase. La porción de la superclase del objeto se construye automáticamente utilizando un constructor predeterminado, lo que decía en la parte superior. Yo tengo que tener ya una parte de acceso, ¿verdad? Siempre, para poder definir el trabajo de los constructores. Bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. ¿Les escucho? Por mi parte no, ingeniero. Ok, bueno, vayan, si se va comprendiendo, yo quisiera que ustedes en este momento hagan un pequeño resumen, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer un pequeño resumen, un pequeño esquema de cómo ha concebido la teoría para poder llevarlo a la práctica. Ajá. Y empezando a hablar de la herencia, ¿verdad? De ahí parte todo. No sé, ¿alguien? Sí, lo que yo he entendido, ingeniero, es que a partir de la herencia, la, la superclase, como decía anteriormente, no tiene acceso a la subclase. Decir que solo es ella la principal y las que tienen acceso de parte de la herencia serían las subclases, pero en esta parte solo serían los parámetros que se pueden heredar. Y, y para ser un constructor, los dos deberían de tener su propio constructor para poder funcionar. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo ha alcanzado a comprender la situación de la herencia en la programación orientada a objetos? Bueno, creo que vamos
como se dice, vamos a tratar de desarrollarlo, perdón, con un ejercicio. Vamos a hacer el que está por acá. Me gustaría que ustedes lo vayan desarrollando en casa, ¿verdad? Para poder ir a la par ustedes desarrollando y de igual manera pues yo desarrollándolo. Ingrese a Netflix, vamos a ingresar y quiero que vayamos haciendo el ejercicio tanto aquí como ustedes ahí en casa. ¿Qué es lo que dice el ejemplo número 1? Que es la parte, vamos a observar la parte de la herencia y la creación. Dice que nosotros vamos a crear una superclase denominada dos dimensiones, ¿sí? Que almacenará, en este caso, el ancho y la altura de un objeto bidimensional y una subclase llamada triángulo. Observe cómo se usa la palabra clave extends, que es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Que la palabra clave extend es la forma mediante la cual yo estoy pasando o transmitiendo o transfiriendo la herencia para crear la subclase. Vamos a crear en este caso la superclase llamada dos dimensiones. Bueno, veamos. Vamos a ir paso a paso. Quiero que ustedes lo vayan haciendo pacientemente también para que si hay dudas, si van surgiendo dudas en el camino, nosotros podamos ir desarrollándolo también y podamos ir también dilucidando todos aquellos elementos que puedan ir dando algún tipo de problema, ¿verdad? Es lógico, en la programación nada está 100% de buena manera hasta que nosotros ejecutamos el proyecto, ¿verdad? O el código hasta ese momento, ¿sí? Y puede ser que aún nosotros desarrollándolo de esta forma tengamos problemas. Eso es muy normal cuando se está programando. Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo primero que dice que nosotros debemos de hacer? Vamos a crear una clase o una superclase que se va a denominar dos dimensiones, ¿sí? Eso nos está diciendo, eso es lo primero que usted debe de hacer, ¿sí? Una que se llame dos dimensiones. Vamos a crear el paquete para ir paso a paso, ¿verdad? El proyecto. Espero que se vea por ahí. Vamos a ir tratando de desarrollarlo. Hágalo usted también ahí en casita. Bueno, veamos. Este es NetBeans, ¿sí? Estamos ya en la parte principal. Vamos a ver qué es lo primero. Vamos a crear un paquete, perdón, un proyecto. Ese nuevo proyecto, pues nosotros lo vamos a utilizar para crear la clase la clase padre y la clase hija, ¿vale? Entonces vamos a crear primero el proyecto y a ese nuevo proyecto pues nosotros sabemos que es una aplicación de Java y le vamos a colocar por ahí dos dimensiones, ¿verdad? Así se llama nuestro paquete, ¿verdad? Nuestro proyecto. Podría ser que nosotros le coloquemos de otra manera y eso no pasa nada, ¿verdad? Eso es trivial, ¿verdad? No sucede mayor cosa. Entonces, mientras se genera, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ya está por acá, miren. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que desarrollar? ¿Sí? Tenemos que crear una clase que se llame dos dimensiones, nos dice la teoría, ¿verdad? Dos dimensiones. Entonces, por acá está, miren. Vamos a ir observando. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Esto no. Sí. Vaya, dos dimensiones, dice. Aquí nos ha creado el paquete. Dentro del paquete, nosotros, ¿qué vamos a crear? Una nueva clase.
Esa nueva clase dice que se va a llamar, si ustedes van siguiendo la teoría, dice que se va a llamar dos dimensiones. Dos dimensiones, vaya. Aquí ya me está dando error, ¿sí? Porque dice que ya existe. Vamos a cancelar. De hecho, sí, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues ya está acá adentro, ¿verdad? Dos dimensiones. Bueno, ahora borro lo que no voy a utilizar como es acostumbrado y voy a tratar de trabajar. Veamos. Aquí la tenemos. Esta es la clase, ¿verdad? Esta es la clase padre. Ahora, para trabajar con ellos, dice que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Dice que nosotros vamos a tener por ahí que ir colocando los elementos básicos. Por ejemplo, ¿qué elementos? Nosotros vamos a tener por ahí que llevar consigo todos aquellos atributos, ¿sí? Que va a tener la clase padre, porque ahí lo que nosotros queremos es almacenar el ancho y la altura de un objeto bidimensional. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a colocar? ¿Sí? Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo primero que usted debe de colocar? Dice la teoría que nosotros, bueno, el ejercicio dice que lo que debemos de colocar ahí es la base y la altura del objeto bidimensional. Entonces vamos a ello. Colocamos como la base y la altura. No sabemos en este sentido si va a ser un valor entero o no. Lo colocamos doble. Y luego pues dice que va a ser una base. Y dice también que va a ser altura. Eh, Luego de eso también nos está diciendo que nosotros vamos a comenzar a colocar por ahí nuestro constructor o la forma en la cual vamos a tener acceso al mismo. Entonces vamos a eliminar la parte que está por acá del famoso static void y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar ahí el famoso void que es en este caso, si ustedes recuerdan, es el valor de retorno que vamos a tener y mostrar dimensión. Acá. Y dentro de ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si usted observa, por aquí tenemos esto, mostrar dimensión. Perdón, acá. Y vamos a colocarlo por acá. ¿Qué es lo que hacemos? En este mostrar dimensión, perdón, lo que estamos haciendo es tratar de mandar a imprimir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a imprimir por ahí? Nosotros vamos a decir la base y la altura es. ¿Ah? La base y la altura es. Colocamos, ¿verdad? De acuerdo a cómo está ahí, recuerda que nosotros tenemos que colocarlo de esta manera y para la altura pues es lo mismo, ¿verdad? Hasta ahí y luego queda así, ¿verdad? Vaya, ¿por qué a mí me está dando este problema? Pregunto. ¿Alguien que quiera mencionarlo?
¿Por qué tengo un error? Ajá. ¿Será porque estamos llamando a algo que no hemos creado? ¿Sí? Bueno, por ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, si regresamos a nuestro documento, dice que nosotros después de eso, ¿qué es lo que vamos a crear? ¿Sí? Ahí dice que nosotros debemos de crear la subclase. ¿Cuál es la subclase que yo debo de tener? Acá, mire. Dice que voy a tener una subclase llamada triángulo, ¿sí? En este caso, la observamos por acá. Y dice que le echemos mucho ojo, un vistazo a la parte de la palabra reservada extend, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto para que le demos continuidad a nuestro ejercicio. Voy paso a paso para que se vaya, me voy tratando de dar a entender, ¿verdad? Pero si usted necesita que le explique algo, quiere hacer un comentario, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nuestro paquete y vamos a nuestro proyecto, perdón, y vamos a crear una nueva clase. Salimos de acá y lo verificamos. Vamos. Y acá dice, ¿qué es lo que dice? Yo tengo que crear, ¿sí? Yo tengo que crear una nueva clase. No sé si se observa por ahí. Bueno, me vengo al paquete, ¿sí? Dentro del paquete yo voy a crear una nueva clase y esa clase dice que se debe llamar triángulo, ¿sí? Y por ahí estamos. Borramos lo que no necesitamos y vamos a comenzar a editarlo. Dice que yo ya tengo por aquí mi clase triángulo, pero ahora, como yo quiero que sea una subclase, entonces yo digo a utilizar, vengo y utilizo la famosa palabra reservada extends, ¿sí? Y me está marcando error porque yo debo de decir de dónde viene. ¿De dónde viene? Viene de dos dimensiones. Entonces, digito dos dimensiones, ¿sí? Y dentro de ello, pues yo debo de colocar lo propio de esas dos dimensiones, ¿verdad? ¿Qué es lo propio? Lo propio son los atributos que yo estoy diciendo que vamos a utilizar, ¿verdad? String, yo digo que es string, tanto error, ¿sí? String y luego de eso voy a colocar estilo. Acá, dentro de esto, yo debo de visualizar algo. Falta punto y coma. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una doble, ¿sí? Y dentro de ella, pues yo debo de colocar que voy a obtener un área, ¿verdad? ¿Sí? Y esa área, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a hacer el famoso cálculo, ¿verdad? Entonces, no lleva punto y coma, sino que yo tengo que hacer un cálculo. ¿Qué cálculo es el que necesito desarrollar? El cálculo de el área como tal, ¿verdad? Entonces digo yo que va a retornarme, ¿sí? Que estoy desarrollando va a retornar la base por a la altura.
Vaya, aquí quiero que usted vaya analizando todo esto dividido entre dos. Quiero que vaya paso a paso verificándolo. En este sentido, aquí estoy desarrollando un área nada más, ¿verdad? Eso que acabo de anotar. Y luego voy a mostrar el estilo. Entonces digo yo, el famoso void, la forma de acceso, y digo mostrar estilo. ¿Sí? Y nuevamente pues voy a comenzar a generar algo dentro de ello. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a mandar imprimir. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Pues yo solo digo, voy a imprimir que el triángulo es aquí. Estoy ya definiendo el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa forma, pues yo estoy cumpliendo lo que dice el primer, bueno, el segundo elemento, que es la clase hija, ¿verdad? Bueno, nos vamos nuevamente a la parte de la teoría para ver qué es lo que nos está pidiendo. Venimos por acá y nos desplazamos. Dice la teoría que yo debo de, ya utilicé la palabra clase y luego creamos la superclase llamada dos dimensiones, ¿sí? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Veamos por acá. Y nos vamos a una clase, ¿sí? Una clase principal que se va a llamar lados3. Vaya. No sé si este momento vamos, quizás debería de explicarle, por si no me di a entender, cuál es la idea fundamental de eso, ¿sí? Quiero que observe por ahí. Vaya, vamos a irnos de acá y voy a explicar lo que acabamos de hacer. Dice la teoría que cuando yo coloco la palabra extend, yo estoy diciendo que justamente lo que tengo acá, ¿sí? Triángulo, ¿sí? Es una extensión ¿de qué? De dos dimensiones. Eso es lo que está diciendo, nada más. Decir que la clase padre es dos dimensiones y que la hija es triángulo. Eso es lo que acabamos de hacer. Si verificamos por acá, todavía tenemos un problemita y es que no hemos creado dos dimensiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que viene lo siguiente. Y es que yo debo de comenzar a desarrollarlo, ¿verdad? Vamos a ver si no funciona. Vamos a tratar de desarrollarlo por acá. Y vamos a crear una clase por ahí. Vamos a generar. Nos desplazamos a nuestro paquete. Y dentro del paquete nosotros creamos una nueva clase. Y esa clase dice que se va a llamar lados3. Entonces, la generamos. Y como siempre, pues vamos a utilizar lo que realmente es necesario. Lo que no, pues lo desechamos. Estamos por acá. Y dice que ya tenemos lados3. Entonces, dentro de lados3 yo debo de utilizar el famoso public static void. ¿Sí? No sé si lo va haciendo usted por ahí.
y el famoso main, ¿sí? Entonces acá yo debo ir teniendo claro que dentro del main va el famoso string. Y dentro del string, ¿qué es lo que va? Van los famosos, eh, las famosas corchetes. O también, si yo quiero, para evitarme estar digitando esto, yo puedo hacerlo así, ¿ve? Coloco public static void main para que me lo genere. Vamos a ver si me puede. Bueno, no me lo quiere generar en este momento. Bueno, no lo genera, pero vamos a desarrollarlo. Venimos acá y tenemos que observar que el famoso string tiene o no tiene argumentos, ¿sí? Entonces vamos a generarlo y vamos a colocarlo, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Entonces, vemos acá, abrimos llaves y en estas llaves, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar todo lo que va a contener el main, ¿sí? Entonces, en el main dice que nosotros vamos a tener todos aquellos elementos, todos aquellos procesos o todo el detalle de las, de las líneas de código donde se va a desarrollar los famosos elementos del triángulo. Recuerden que estamos hablando, decía el ejercicio que íbamos a medir un elemento de 2 dimensiones y un triángulo. Entonces decimos triángulo de 1 es igual a new triángulo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generando un, ¿sí? ¿Qué estamos generando? Si se recuerdan. Pregunto. Estamos generando un método, ¿verdad? Luego vamos, triángulo, lo mismo, ¿verdad? No estamos haciendo nada. Triángulo T2 y bueno, vamos con el new. Cada vez que yo coloco la palabra reservada new, yo estoy diciendo que es un nuevo método, ¿verdad? Triángulo y coloco acá. Ahora, bueno, aquí le he colocado triangulado. Vale. Luego, ¿qué digo que debo de hacer? El famoso encontrar la base y la altura, ¿verdad? Entonces, T1, en este caso, punto base, igual, ya le estoy asignando, va a ser 4.0 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces voy generando, lo copio mejor para avanzar y vemos por acá. Va a ser T2, luego continuamos, en este caso sería altura, ¿verdad? No es base, altura, pero me lo está marcando. Luego tenemos por ahí que utilizar el estilo. ¿Sí? Estilo, uno, estilo y colocamos, ¿verdad? En estilo nosotros debemos de colocar el estilo 1, ¿verdad? Luego de ello, colocamos por ahí el T2 que hace alusión a la parte de la base.
que es 4. Colocamos también otro que es a la altura. En este caso, el 4.0. Luego, colocamos también un estilo. Y en el estilo, pues nosotros también marcamos un estilo 2, ¿verdad? Y continuamos por ahí a la parte de la impresión, ¿sí? ¿Qué vamos a imprimir? Pues en este caso vamos a imprimir cada uno de los detalles que nosotros estamos mencionando. ¿Qué es lo que vamos a imprimir por ahí? Vamos a imprimir la parte de la información. Por ahí, ¿verdad? Luego que hemos mandado a imprimir el famoso T1 punto mostrar. Vamos a mostrar el estilo, ¿verdad? Luego, en este caso, nos dice que nosotros también vamos a mostrar la dimensión. ¿Sí? Vamos a hacer por acá, vamos a copiar para... Vamos despacio, editando, ¿verdad? Dimensión. Continuamos. Vamos a imprimir. ¿Qué imprimiríamos? Su área es. Luego continuamos para imprimir un espacio. Con Enter, nada más. Perdón, aquí es. Que solo sería en punto y coma. Luego de esto, nosotros tendríamos por ahí eh, para imprimir la información del T2, ¿verdad? Y de igual manera, pues vamos a mostrar el estilo. ¿Ya? Mostramos el estilo. Y luego de eso, pues ya para ir finalizando los últimos elementos, debemos demostrar la dimensión, ¿verdad?
Y finalmente nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Mandar imprimir. Su área es vaya, por ahí. Vaya, no sé si ustedes observan, hay una serie de errores, ¿verdad? ¿Por qué, pregunto, creen que nos están dando esos errores? Yo creo que eso es lo importante, ir paso a paso y los errores que vayan dando nosotros deberíamos de ir corrigiendo. Ajá. ¿Por qué creen ustedes? Veamos. ¿Creen que esto hace la diferencia? Miren, vamos a ver poco a poco. Y eso es. Si usted observa, nosotros tenemos dos dimensiones. Grado 3 dice que nosotros vamos a ir generando cada uno de los elementos y en la cual pues nosotros vamos a ir colocando en T1 base, que va a ser punto base, va a ser igual a 4.0, cambio. Eso es lo que nos está diciendo. Luego dice que nosotros vamos a crear una altura que de igual manera va a tener una base de 4.0. Luego un estilo. Luego nosotros vamos a ir generando un estilo, ¿sí? Un estilo 1. Vamos a generar nuevamente una base, pero ahora va a ser, en este caso va a ser después del estilo un T2, ¿sí? Para una base igual a 4, de igual forma. Vamos a tener un T2 que es igual a la base 4.0. Vamos a tener una altura. Vamos a generar también por acá un T2 con respecto al estilo T2. Vamos a mandar imprimir la información. Vamos a utilizar un método por acá para mostrar el estilo, otro para mostrar la dimensión. Vamos a mandar imprimir el área, ¿sí? Luego vamos a colocar por aquí un espacio. Vamos a colocar o vamos a mandar imprimir la información del T2, ¿sí? Que están métodos de mostrar estilo y mostrar dimensión. Y luego, para ir finalizando, solo vamos a mandar imprimir el área, ¿verdad? Que es con lo que finalizamos. Vale. Entonces, en ese sentido, quiero que usted vaya teniendo claro. Aquí hay unos errores. ¿Qué nos están diciendo esos errores? Veamos. Dice en primer lugar que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Una variable T1 tipo del triángulo, ¿verdad? En este caso, quiero que ustedes vayan tratando de visualizar cuál es ese error. Yo tengo por acá triángulo 1, triángulo 2 y aquí estoy tratando de utilizarla, ¿sí? Que es T1 con la base, T1 que es con la altura y T1 estilo, ¿sí? T1 estilo acá. ¿Dónde me da errores? En la base, en la altura y de igual manera acá, ¿bien? De igual manera cuando yo mando a buscar la parte de el método que estoy utilizando. Entonces, para ello yo necesito ver lo siguiente. ¿Qué es lo que me decía acá? Yo tengo que visualizar.
En dimensiones se llama mostrar dimensión en mayúscula, ¿verdad? Si yo lo cambio a minúscula, vamos a ver si acá cambiamos. Y aún así, ¿verdad? No nos funciona. Veamos. Acá sí está bien, mostrar estilo, mostrar área. Y aquí tengo esta. Me está dando un error que realmente no sé. Acá T1 va a ser T1. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen que nos ha pasado? Eso es lo que le digo, la programación no es ni aún solo copiando. Miren, nosotros tenemos dificultades, ¿verdad? Vamos a revisar paso a paso. Dos dimensiones, base, altura. Tenemos el void, dimensión, en mayúscula, y solo mandamos imprimir. Aquí dice que nosotros no podemos utilizar de esa manera, dice. Luego, cuando generamos el triángulo, nosotros lo colocamos como dimensiones triángulo. Triángulo está en dos dimensiones. Lo estoy llamando de dos dimensiones, que voy a llamar el string estilo y el doble área. Y en el área yo debo retornar la base por la altura entre 2. Luego llevo yo el estilo, mostrar estilo, que es solamente mandar imprimir el estilo. Y en el tercero, y es donde tengo el mayor complejidad, con problemas, en teoría lo hemos copiado bien, porque yo he tenido el paquete de dos dimensiones, lados 3, luego el public static void main, dentro del cual no llevo mayor argumento, coloco triángulo T1, nuevo triángulo, luego triángulo 2, T2, nuevo triángulo. Entonces T1, punto base, punto 4, 4.0, T1 altura igual 4.0, luego T1 estilo, estilo 1, luego T2 base 4.0, T2 punto altura igual 4.0, luego tengo T2 estilo, estilo 2, luego tengo el system para imprimir, que mando a imprimir nada más el T1, acá, para T1, luego mando a imprimir, o voy a mostrar T1, mostrar estilo, está correcto, y luego mostrar dimensión, que es mayúscula, ¿sí? Luego imprimo el área, ¿sí? Luego un espacio por acá,
Luego imprimo el T2, ¿sí? Luego llamo nuevamente por acá mostrar el estilo y por acá mostrar la dimensión que es mayúscula, ¿verdad? Sí. Y al parecer ya lo tenemos, ¿verdad? Va, si usted se da cuenta de algo tan sencillo que es solo copiar los errores que me daban y es por la parte de no utilizar minúsculas o mayúsculas. Siempre uno tiene que saber definir, ¿verdad? Entonces vamos a correr, vamos a ver qué nos depara. Debería de darnos lo que dice el, el problema 1, ¿sí? En el cual pues lo único que está mostrando son aquellos elementos correspondientes a un triángulo, ¿verdad? Bueno, aquí me está dando error ya, miren, que dice que yo tengo, en este caso, triángulo 1 es igual a estilo, pero me da una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que yo dice que estoy utilizando ya va la excepción. En teoría no le estoy mandando algo. Y solamente puedo imprimir las primeras filas. Veamos dónde está el error. Dice que después del estilo 1, triángulo estilo 1. Vamos a ver acá. Pero en teoría está correcto, ¿verdad? Miren, ve como algo que se supone nosotros solo lo estamos editando, nos está dando varios errores. ¿Qué creen ustedes que nos está complicando? Pregunto. Si usted observa, nosotros no, acá nos está dando el error, mire. Porque dice que debería de ser dos dimensiones. Acá es dos dimensiones en dos dimensiones. Mostrar dimensión. Este es el que me está dando problemas, mire. Dimensión. Mostrar dimensión. Pero si yo lo reviso en la parte del ejercicio, de cómo está editado, debería de estar correcto, ¿verdad? Mostrar dimensión. Vamos a bajar para verificarlo. Si yo le dejo minúscula, ¿qué pasará? Que me va a generar algunos errores por acá. El lado, ¿verdad? De dimensión. Cada dimensión. Veamos si siempre los está manejando. Acá, miren, siempre me da los mismos errores, ¿verdad? Lado. Vamos a correrlo nuevamente y veamos si siempre me parece el mismo error. Miren, error dice en el tipo acá. Sí, estilo, lado. Este es el que a mí me está complicando, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahí creo que tiene un signo de más, signo más, en donde dice altura Vamos a ver, vamos a ver. y las comillas. Acá, ¿verdad? Esto creo que es verdad, sí tiene razón. También las comillas en altura. Acá, ¿verdad? En teoría, En base haría falta el signo más.
Aquí, ¿verdad? Vaya. Ve qué cosa seria usted. A mí me va por alto. Detalles, ¿verdad? Veamos ahora si sí o si no. Vaya. Bárbaro. Entonces ahí el compañero tiene ojo de águila, ¿verdad? Compañero Elmer, ¿verdad? Vaya, ahí está, ¿verdad? Y en algo tan sencillo, miren cómo nosotros hemos tardado, ¿verdad? La base es, ya nos dice el área, información, el triángulo, la base, la altura. Vaya. Yo creo que aquí lo principal es explicar la situación de cómo funciona la parte de en las clases, ¿verdad? Vaya, vamos a empezar. Con esta, en dimensiones, yo estoy creando, ¿sí? Yo estoy creando la, la, la clase base, donde yo voy a tratar de ir generando, ¿sí? Voy a crear una superclase llamada dos dimensiones en la cual voy a almacenar el ancho y la altura de un objeto bidimensional y una subclase llamada triángulo. En este caso, si usted observa por aquí, nosotros tenemos algo más y es un lados 3. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar los datos de qué es lo que voy a trabajar, porque si usted observa, esta es la superclase, sí es la superclase, pero en la superclase yo no estoy desarrollando más. Solo estoy diciendo que tengo dos atributos, uno que es base y otro que es altura. Entonces yo vengo y creo la siguiente, que es triángulo. En triángulo, aparte de base y altura, yo estoy diciendo que le agrego un estilo y un área y automáticamente también yo estoy creando, ¿sí? La operación necesaria para obtener el área, ¿verdad? Y estoy mostrando el estilo. Pero ¿qué sucede? Yo también estoy diciendo que para que esto me funcione necesito un tercer elemento y es el siguiente porque es lados 3. ¿Por qué? Porque yo yo estoy necesitando el famoso Public Static Main, ¿sí? El famoso main para poder ejecutar lo que me está diciendo acá. Uno, que yo tengo una base y tengo una altura que es doble y aquí lo estoy utilizando, miren, ¿sí? Base altura, yo lo estoy utilizando para poder dar cumplimiento a esto. Luego vengo yo y observo que también tengo que utilizar los métodos correspondientes para dar cumplimiento al triángulo, mostrar estilo, miren, que yo lo tengo por acá, miren, mostrar estilo, mostrar dimensión, que también se encuentra en la clase principal. Entonces, este es como un elemento donde yo desarrollo todo, es un archivo donde yo desarrollo todos los trabajos, todo lo que quiero ejecutar, ¿verdad? Y luego, pues, justamente lo estoy almacenando por acá y es la forma de impresión, ¿verdad? Que yo tengo. Pero lo principal es tener la, la clase mayor, si nosotros lo queremos decir, o superclase, y tenemos la clase hija, ¿verdad? Donde nosotros estamos diciendo que triángulo va a depender de la clase dos dimensiones, ¿verdad? Que está por acá. Y de esa nosotros utilizamos esto, ¿verdad? Los atributos base, altura, y lo utilizamos por acá. Aparte de utilizarlo por acá, ¿sí? Porque yo estoy indistintamente, lo estoy
utilizando en este, donde estoy recopilando, yo utilizo para mostrar estilo, usted ve este uno, mire, yo lo estoy utilizando acá, ¿sí? El estilo, porque yo estoy llamando, ustedes lo miraban en la programación de antes, usted decía es una función, aquí es que un, un nuevo elemento, ¿verdad? Estoy usando un método, entonces, no sé si se alcanza a observar la idea mediante la cual yo utilizo una clase madre o padre y la hija, como yo estoy tratando de hacer un enlace hilado que es pues como mi resumen de todo. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar. Ujú. Jóvenes. De mi parte, no, ingeniero. Ok, Marilyn. Eri, Elmer, Carlos. Por mi parte, no. Ok, vaya, no sé si ustedes lo fueron haciendo también en su computadora para poder que le fueran hallando sabor, ¿verdad? No sé, ¿lo lograron desarrollar? Bueno, entonces, si no hay mayor pregunta, pues quizás nos vamos a ir quedando por acá. Les pido que lean, ¿sí? Traten de desarrollar los ejercicios que están ahí para que en la tutoría del sábado, pues nosotros podamos avanzar, ¿verdad? No sé si hay algún comentario extra, si no, nos vamos quedando por acá. Ah, y algo que se me escapaba, y es que el compañero me preguntaba en el grupo, que si en la materia iba a haber una tarea extracurricular. Sí, en este sentido, nuestro coordinador nos decía que va a haber una tarea, probablemente va a haber una tarea extracurricular, pero que está tentativa para el 19 de mayo, ¿verdad? Esa sería la actividad extracurricular. Pero cuando se tenga más clara la noticia, yo se las voy a hacer llegar, pero por el momento pues vamos a quedar en que es probable que sea el 19 de mayo, la tarea extracurricular. No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Alguna duda? Si no, nos quedamos por acá. El 19 de mayo es un viernes, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. es tentativo, ¿verdad? Por eso les digo que por el momento es tentativo, no es nada escrito en piedra todavía, ¿verdad? Es un viernes, es el 19 de mayo. Ujú. Correcto. Pero se les va a hacer la invitación de otra forma, ya de una manera oficial, ¿verdad? Esto es tentativo. Así que, si no hay mayor pregunta, nos quedamos por acá. Agradecerle la participación. eh, Ha estado muy bonita la tutoría, han estado muy activos, así que muchas gracias. Para todos y todas, saludos cordiales. Nos encontramos en la próxima tutoría. Muy buenas noches. Gracias igualmente, ingeniero. Buenas Gracias, noches. muy buenas noches, saludos cordiales. Feliz noche. Buenas noches.